Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tenés que tener en cuenta cuando asegurás tu auto, de cuáles son las coberturas que ofrecen las compañías para asegurar a tu familia contra la posibilidad de un accidente con el vehículo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Gabriel Rubinstein. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Gustavo Nefa para analizar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy y vamos a comenzar con la información económica, porque tras algunos días de calma en el mercado cambiario, el dólar volvió a hacer noticia, volvió a superar los 28 pesos. Esto, bueno, a diferencia de lo que sucedió en otras ruedas, se dio en sintonía con lo que sucedió en otros países importantes de la región, en donde sus monedas también cayeron frente a la divisa americana. Los inversores internacionales, Santi, frente a esta creciente incertidumbre global, están abandonando las economías de la región, ¿no? Sí, Ale, cada vez más temor en lo que se conoce como guerra comercial, ¿no?, entre China y los Estados Unidos. Recordemos que para las próximas semanas debería comenzar esta medida que tomó el presidente Trump de poner aranceles a más de 1.000 productos de China. Eso, por supuesto, tiene consecuencias y va a traer represalias por parte del gigante asiático. Todo esto hace que suban los temores y que los inversores busquen refugio. Como bien decís, Ale, esto tuvo impacto en varias economías emergentes, en Polonia, en Rusia, en Turquía, también, por supuesto, en Argentina, donde el tipo de cambio cerró hoy por encima de los 28 pesos. O sea, había bajado, pero hoy subió 30 centavos en el mercado minorista. Se van acumulando malas noticias, entonces, para el gobierno. Recordemos que también salió, Ale, lo vamos a ver seguramente en el último bloque, algunos datos de actividad no muy buenos. Entonces, el problema de un tipo de cambio que uno no sabe finalmente cuál va a ser su piso, y la inflación, se está agregando una recesión incipiente. Y por supuesto tenemos también lo que es la reapertura de paritarias. Ya hay algunos gremios que están negociando en torno al 25%. El gobierno dijo públicamente que 25% le parecía un número razonable. Con inflación en 30 y un tipo de cambio subiendo a este ritmo, realmente no parecería que la crisis cambiaria no tiene fin, por lo menos en el horizonte cercano. Sí, va a ser un test interesante, ¿no?, para la nueva conducción del Banco Central mañana, a ver si utiliza, ¿no?, todas las herramientas que tiene, si continúa, ¿no?, la presión en el mercado cambiario, ¿no?, si continúa la presión sobre el dólar. Sí, Ali, lo realmente llamativo es que hubo dos noticias importantes, ¿no?, en los últimos días. Uno fue la aceptación de Argentina como mercado emergente, y lo otro es que llegaron finalmente los fondos, los recursos, ¿no?, los 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional, el dinero fresco. Ninguna de las dos cosas parecería haber tenido impacto, solamente las primeras horas, y después otra vez la tendencia volvió a ser la que era antes de esas dos noticias. Tal cual, sí, vamos a continuar conversando esto con Gustavo en los próximos minutos, pero antes vamos a hablar de un tema muy importante que tenés que tener presente cuando contratás un seguro para tu auto. Cuáles son las coberturas que ofrecen las compañías para asegurar a tu familia contra la posibilidad de un accidente con tu vehículo. Con la recomendación de siempre consultar a más de una compañía. ¿Y por qué esto? ¿Solo para comparar la cuestión del precio? No, porque también hay otras cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es? La cobertura de hasta el tercer nivel de consanguinidad del conductor. Tema importantísimo, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de su familia más cercana. Entonces ahí es cuando uno tiene que saber que no necesariamente esto está incluido
y consultarlo. Al consultarlo también, y nosotros le acercamos esta información, como siempre con un ejemplo, saber de qué coberturas estamos hablando, cuándo la compañía pide para incluirlos un adicional, cuándo lo incluye ya naturalmente, como algo que se entiende ya debiera ser así, o cuando directamente no lo ofrece. Entonces, lo que les presentamos acá son estas sumas aseguradas, que en algunos casos de repente exigen el pago de un adicional de 100 pesos, ¿sí? Sumas de ese tipo, porque estamos hablando de un upgrade, si se quiere. En este ejemplo, como siempre, un Gold Trend, ¿sí? De unos 295 pesos en el mercado, con aire acondicionado, 0 kilómetro, nafta. Bueno, en lo que es un tercero completo, vamos a ver ahora las coberturas. ¿De qué valor estamos hablando para incluir a esta parte de la familia? Lo tenemos allí en la placa, muy bien, 230.000 pesos para el caso de cooperación, 200.000 Instituto del Seguro, allí luego ven HDI en 100.000, también Mercantil Andina. Y luego, fíjense el cambio, ¿no? Hablamos de un Federación Patronal de 20.000, en el mismo valor la Caja QBI Sancor y en 15.000 Allianz y Mapfre. Esto es para tener una noción no solo de si lo cubre o no lo cubre, sino de por cuánto lo cubre. Y esa es una pregunta básica. De nuevo, no solamente consultar por el precio, sino de aquellas condiciones, como siempre, que hacen a cualquier póliza y en especial a la de su auto. Esas, Yami, son las sumas aseguradas por muerte e invalidez, Exactamente, ¿no? exactamente. Muerte e invalidez. Luego está también la posibilidad de agregar gastos médicos. Y bueno, saber de este menú hace al poder de decisión, sobre todo. Tal cual, muy importante. Vemos ahí entonces las compañías que tienen las coberturas más completas por este tema tan importante. Disculpale, con un detalle, asiento con cinturón. Desde ya, tal cual. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de eje y vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y, como decíamos antes, ¿no? La algarabía por las buenas noticias, ¿no? Que habían llegado el miércoles pasado se agotó rápido, ¿no? Duró un día. Cuatro días consecutivos de caída, ¿no? Del mercado local. Sí, con el agravante de que hoy volvemos a tocar un mínimo en el año, donde el piso ha sido perforado. Hoy tenemos en el mercado accionario argentino una caída de prácticamente el 10%. Es muy fuerte lo que se está dando y las razones las tenemos que encontrar en básicamente lo que Santiago describió a la perfección. Acá hay un contexto internacional enrarecido que sirve como justificación también para descargar posiciones por parte de los inversores internacionales que ya se habían desenamorado de los mercados emergentes, ya venían acumulando grandes pérdidas. El mercado emergente, el índice del mercado emergente hoy está en un bear market, en un mercado bajista. Ya del máximo al mínimo ya ha caído un 20% o más y en algunos países como la Argentina un 40% en dólares. Con lo cual el contexto se agrava porque ahí empiezan a mandar los technicals, es decir, ¿dónde está el piloto? Se preguntan algunos, que es el piso en el cual uno debería empezar a ver un poco más de normalidad. No está. Lo más parecido a una corrida cambiaria se está dando hoy en el mercado accionario de mercados emergentes. Nada se está viendo en el mercado internacional donde sí puede haber una rueda negativa que se recompone al día siguiente. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Gustavo, estuviste gritando mucho porque están cayendo las acciones o los goles de Argentina. Los goles de Argentina. Está bien, muy bien. Bueno, con esta información de Gustavo nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a tus consultas con informaciones sobre el mercado bancario. Así es, porque Santander Río anunció la apertura de Open Bank, que es un banco enteramente digital en la Argentina. Para eso contrató al ex CEO de Google Argentina, así que la apuesta de los bancos está también en la era digital, que los consumidores se acostumbren a hacer sus transacciones vía virtual, que es más barato y más eficiente para ellos y también, por supuesto, para los bancos. Muy bien, cambiamos de tema y como consecuencia de la devaluación, de la sequía, de las altas tasas de interés que hay en el mercado local, se espera una caída de la actividad económica para los próximos meses y con suerte la economía cerrará el año con un crecimiento inferior al 1%. Continuará así este largo periodo de estancamiento económico que comenzó en el año 2012. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. ¿Y qué creen que deberíamos hacer para salir del estancamiento económico? ¿Por qué creen que la
sí podremos salir, pero es imposible. La entrada del FMI es de una pena inconmensurable. ¿De quién es responsabilidad? ¿Este gobierno, el gobierno anterior, los dos, la sociedad? ¿Es la responsabilidad de la situación externa? ¿A qué se la adjudicas? Yo pienso, mira, yo no soy de kirchnerista ni de macrista, pero yo pienso que ya es responsabilidad de Macri. Este gobierno lleva más de 2 años en el poder y se tiene que hacer cargo de sus propias decisiones económicas y sociales. Es de todos. Acá tienen que poner el hombro todos. ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer para salir del estancamiento? Votar mejor y buscar gobiernos que se ocupen de las clases populares y de los que menos tienen. Trabajar en conjunto, entre todos. ¿Este gobierno va a lograr sacarnos del estancamiento? De ninguna manera. Que vino tampoco, pero Yo creo que sí. La verdad que la economía argentina no va a salir de este estancamiento en el que se encuentra inmersa hasta que no se resuelvan los graves problemas macroeconómicos que dejó el gobierno anterior y que este no esté enfrentando con la suficiente determinación. Y no es solo responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de toda la dirigencia, tanto política como sindical, como empresaria, ¿no, Santi? Sí, Ale, y bueno, hay que tener en cuenta que este gobierno tampoco lo ayudó el viento de frente, ¿no? Así Sí, como no, el anterior desde tuvo ya. viento de cola en muchos sentidos, tasa de interés internacional en cero. Bueno, ahora estamos en una reversión del ciclo económico internacional y bueno, habrá que ajustarse los cinturones. Sí, ese es un punto realmente importante y que debe contemplar toda la sociedad. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y precisamente, Gustavo, hoy fue un día muy complejo, ¿no?, para los mercados internacionales, para los países de la región. ¿Cuáles han sido, ¿no?, los motivos de esta incertidumbre? Mira, creo yo que inciden muchos factores, no solo el componente externo de más volatilidad en las bolsas internacionales, pero haciéndonos cargo de lo nuestro, creo que hay un descuento de un escenario recesivo un poquitito más profundo. Es decir, estos próximos 6 meses, de los cuales se hablan como si fuera mágico salir de una recesión en los próximos 6 meses, quizás no sea tan así, quizás sea más profunda la recesión en el próximo trimestre, posiblemente el tercer trimestre sea mucho más duro y estemos viendo en la actualidad en distintos sectores una realidad mucho más complicada, mucho más compleja, de lo cual muchos habían estimado hace un par de meses atrás cuando venía el FMI y depositó la plata la semana pasada. Pero por otro lado, me parece que el contexto internacional es lo principal y ahí es donde tenemos que encontrar la raíz del problema. La apatía o la aversión al riesgo de los inversores internacionales que comenzó en el mes de febrero se acentuó. Y en ese sentido, creo que si bien el mundo está creciendo a tasas razonables, los mercados emergentes no han logrado salir y convalidar nuevas expectativas. Puede ser el caso de Brasil, el típico ejemplo, pero también hablemos de Turquía, Argentina ni hablar. Es decir, desequilibrios estructurales como déficit fiscal y déficit de cuenta corriente están en la base, en el eje de la liquidación de posiciones muchas veces forzadas. Porque vos me decís, ¿vale lo que valen las acciones en el mercado? No. Fíjate el caso de Pampa. Pampa hizo en el mes de abril un programa de recompra. Lo terminó, hizo un segundo programa de recompra. Y ahora los dueños de la empresa creen que las acciones siguen estando muy baratas e inician un programa de recompra mucho más grande que los dos anteriores juntos y es el tercer programa de recompra de acciones. ¿Qué significa eso? Que los mismos dueños de las compañías nos están diciendo que sus negocios deben valer más, pero las condiciones externas lo impiden. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, como hacemos este bloque, como hacemos siempre, respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros. Claro, con información que te compartimos en pantalla y con movimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no solo con multas y apercibimientos a compañías, sino con un operativo que se dio en Tucumán, Salta y Jujuy. 40 actas a los productores asesores de seguros por incumplimiento en las medidas de cobranza de las pólizas. Así que, atención, ¿sí? Todo control vale la pena. Información importantísima que nos pueden preguntar como siempre en @cafefinanciero en Twitter o en Facebook también, Café Financiero, nos escriben, les respondemos. Sí, muy bien la entidad reguladora cumpliendo con su función de controlar que no se cometan irregularidades en nuestro mercado y que los asegurados estén protegidos frente a los aprovechamientos que puede haber de productores o de compañías. Muy bien, nos vamos a un corte, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Gabriel Rubinstein. Bueno, ya
estamos aquí con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más gracias aquí. a ustedes. Bueno, hablábamos en el primer bloque, el dólar volvió a ser noticia. Hoy, tras un par de días de calma, hoy cerró por encima de los 28 pesos nuevamente. Gabriel, le está costando, ¿no?, a la nueva conducción, parece controlar el mercado cambiario, que parecía, ¿no?, que lo tenía contenido y hoy se le volvió a escapar un poquito. A ver, hoy subió 30, 35 centavos, pero a la par que el real, que otras monedas, y con intervención de 100 millones de dólares habituales de licitaciones, yo no diría que es una cosa de descontrol y digamos que creo que está dentro de una, llamémosle, mini flotación razonable, ¿no? Pero pongámosle, Gabriel, que la presión, ¿no?, en el mercado cambiario continúa mañana, que continúa la presión sobre el dólar continúa subiendo. ¿Lo ves al Banco Central interviniendo en forma más decidida? Yo creo que sí. O sea, tiene aproximadamente 2.000 millones acordados y seguramente si las cosas se pusieran peor, intervendrían y después darían explicaciones al fondo o buscarían maneras de intervenir. Creo que hay, en la nueva conducción del Banco Central hay más conciencia de lo importante que es tener el dólar estable. Y yo creo que no van a resignar eso. No, porque bueno, hemos hablado, ¿no?, acá a lo largo de las últimas semanas, el dólar ya está realmente en un nivel elevado, ¿no?, para lo que es la situación de la economía argentina, y por eso nos llamó la atención, ¿no?, en los últimos días de la gestión de la conducción anterior, que no se interviniera, ¿no?, con mayor decisión, con mayor determinación. Porque digamos, cuando el dólar estaba en 26 fue el valor cuando vendieron esos 1.500 millones de dólares, el 23 de abril, Sturzenegger había dicho que era un valor muy razonable el dólar real. Cuando estaba en 25 había dicho que era muy alto y después lo dejaron a 28. Y si vos haces las cuentas del acuerdo con el Fondo Monetario, implícitamente, cuando ellos toman el tipo de cambio real y demás, sale que el dólar a fin de año debería estar en 28. Tal cual. Fin de año. Sí. Entonces, la verdad que el Banco Central, si sube el dólar, para mí debería intervenir, creo que va a intervenir y no va a tener tanto problema en explicar al Fondo Monetario por qué interviene. ¿Qué sucede, Gabriel, si la situación internacional continúa complicándose, ¿no? Porque como comentábamos en el primer bloque, hoy cayó el real, cayó el peso mexicano, el peso chileno, cayeron monedas europeas, también monedas así de la moneda de Turquía, la moneda de Polonia. Está todo un poquito relacionado con estos conatos o inicios, o no sabemos bien cómo, de guerra comercial entre Estados Unidos y China, con devaluación del yuan. Y bueno, no, si eso ocurre, Argentina ahí sí va a tener que acompañar. Una cosa es que se devalúe el peso acompañando una situación internacional. Ahí creo que todo el mundo se queda más o menos bastante tranquilo. Bueno, sí, se devaluó, pero no es algo específico de argentino que tengas que salir corriendo o que tengas que asustarte. Es un movimiento internacional, que a veces se puede ser un 1%, 2%, 3%, pero no vas a devaluar 10, 20% por eso. Entonces yo creo que ahí la gran preocupación es qué pasa con el tema China-Estados Unidos, cómo sigue la película, ¿no? Que ahí somos bastante observadores, es decir, algo que nos trasciende muchísimo. Pero si es por temas autóctonos o si es por tema de temor, digámosle autóctono, ahí creo que va a intervenir. Lo que sea seguir a las monedas internacionales no va a intervenir. Ahora, Gabriel, la sabiduría popular dice que el dólar no baja, que se agacha para tomar impulso. Digo, ¿tiene sentido intervenir, vender las reservas, que en realidad es un préstamo, porque las reservas ahora tienen parte de un préstamo del Fondo Monetario para, calmar algo que es irreversible, para posponer algo que va a ser irreversible, empezar a vender reservas, endeudarse para que el dólar no suba y después finalmente termina subiendo y nos quedamos sin reservas? No, a ver, tiene sentido intervenir para mí, digamos, es el tema de cuando hay disrupciones internas que van más allá de los movimientos internacionales, es poder entender que la gente se asusta y que hay que calmarla y que vos tenés dólares para usar en momentos de que hay miedo, que no se justificaría, porque estamos hablando incluso de que el dólar está más alto nominalmente de lo que pensaba el fondo a fin de año. Entonces vos tenés ahí como una justificación para actuar. De hecho, estamos con un dólar, un tipo de cambio real que es 60% por encima del fin de la convertibilidad. Entonces es como que vos tenés donde defender
que estás interviniendo. Claro, estamos hablando, digamos, de una moneda apreciada hoy que uno está sosteniendo justamente esa moneda que está trazada, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí se necesita que el gobierno tenga una idea, que la gente perciba que el gobierno puede defender el tipo de cambio a una determinada idea, porque si no podés entrar en una dinámica de tipo hiperinflacionaria, que en el fondo la gente se pone loca, empieza a comprar y cada vez está más alto, pero vos decís, bueno, déjalo flotar igual. Bueno, la hiperinflación fue dejarlo flotar igual. También hay algunos que proponen el tema del overshooting, ¿no? Para explicar un poquito qué es esto, de dejarlo flotar hasta cierto nivel bastante alto y recién empezar a intervenir ahí, ¿no? Y no ir vendiendo a reserva de a poquito y que siempre se te esté escapando, vas corriendo de atrás. Bueno, pero en realidad eso es difícil de precisar cuál es el overshooting. Podrías pensar que el overshooting a lo mejor es ahora, o puede ser cuando llega a 28, 50 o 29, porque de hecho cuando pusieron 5.000 millones, ahí se frenó. Después empiezan las idas y vueltas, que licitás, que no licitás, que vendés, que no vendés. Pero no tenés por qué... El overshooting tiene su costo, porque vos sabés que en una economía tan dolarizada como la Argentina empiezan a subir rápido los precios, también los ahorristas se asustan y sacan sus depósitos. Entonces vos tenés una crisis más grande y... Innecesariamente. Claro, yo creo que hay un costo innecesario que podés evitar simplemente diciendo, no, si pasa a determinado nivel, yo voy vendiendo y nuevamente tenés que tener un ojo en lo que pasa en el mundo. No tiene sentido vender si empiezan a depreciarse las monedas en el mundo por un fenómeno internacional. Ahí lo mejor es acompañar. Y hablando justamente de estos costos innecesarios, ya en estos últimos días, ¿no? En respuesta al paro general del lunes pasado, algunas voces del oficialismo reconocieron, ¿no? Que va a ser necesario actualizar, ¿no? Los acuerdos salariales a la nueva situación, ¿no? que presenta la economía. ¿Cómo es esta situación? Sí, es claramente, hace de sentido común y también, digamos, el gobierno no puede proponerse una baja fuerte del salario real porque no lo va a poder resistir ni lo quiere tampoco efectuar. Entonces, si vos pensabas que iba a ser 15 y de pronto es 30 la inflación, o va a ser 27, pongámosle, si somos optimistas, bueno, que primero hayas dado 5 y es que después dejes que se abra la paritaria o que sean 5 más, seguramente este año va a haber algún grado de atraso salarial, pero que sea moderado o que no sea muy grande, porque si no el problema lo vas a tener el año que viene, porque la capacidad, digamos, mismo de los sindicatos de indexar los salarios es muy grande y no tiene sentido oponerse, salvo que vos hayas llegado a la conclusión, no, acá en Argentina tienen que bajar los salarios sí o sí, pero no lo veo eso que sea una política de gobierno, sino más bien, bueno, se quiso cumplir una meta inflacionaria, era muy difícil, ahora ya no existe esa meta, tampoco debe existir la paritaria como estaba planteada antes y es lógico que se reabran. De todas formas, reabrir las paritarias no puede dar lugar justamente de riesgos a una espiral de precios y salarios, Gabriel. Y yo creo que no, hay que poner no debe ser cualquier cosa, pero el arreglo de camioneros de 25% es muy sensato. Muy bien. Es muy sensato, porque si la inflación va a ser como mínimo 27, 28 este año. Muy bien. Es cierto que se van retroalimentando, pero salvo que vos quieras que el salario sea un ancla y se desfase mucho, pero nuevamente eso es un poco irrealista, no tiene mucho sentido. Bueno, nos vamos entonces con el análisis del economista Gabriel Rubinstein. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.